Damos gracias a Dios porque Él nos permite que nos podamos reunir nuevamente otro sábado. Es un gusto para nosotros poder tenerles en nuestra sala Chuquicamata, verles y, y poder conocerles, ¿cierto? Sabemos que nuestros invitados de hoy día tienen tremendas historias, muy interesantes. Dos amigos que por más de 50 años no se han visto y hoy día a través de este medio vuelven a reencontrarse y a recordar historias de su infancia, de Chuquicamata. Así es que no se vayan porque vamos a tener un tremendo conversatorio. Los voy a los voy a ir nombrando para que nos puedan dar un corto saludo, porque ya más adelante podremos tener una amplia conversación y recordarles que en cualquier momento ustedes pueden participar levantando su manito y nuestra moderadora estará pendiente para darles la palabra por si quieren hacer algún aporte o por si tienen preguntas también para nuestros invitados o algo interesante que ustedes deseen conversar relacionado con el tema que estamos tratando hoy día. Y quiero saludar a Gustavo Pizarro, uno de nuestros invitados especiales. Bienvenido, Gustavo. Un gusto para nosotros tenerte en nuestra sala Chuquicamata. Gracias, Pati. Para mí igual. Es un placer reencontrarme con viejos amigos y saludarlos así virtualmente a través de estas pantallas. Y con un gran abrazo. Ahí vi a Francisco de pasadita también, mi cuate mexicano ahora. Así que un abrazo para él también muy cariñoso. Gracias, Gustavo. Está con nosotros también nuestro invitado especial, otro de nuestros invitados especiales, Wilfredo Jiménez. Bienvenido, Wilfredo. Queremos escuchar tu saludo. Y cuéntanos de qué parte, en qué parte estás. Bueno, primero que todo, un abrazo a la distancia. A decir de verdad, yo ubicaba ahora a Francisco y a Gustavo. La diferencia que tenemos con ellos son 4 años, ¿no? Y en Chuquicamata esos 4 años de diferencia se notó por las generaciones, ¿no? Entonces, sí que tengo gratos recuerdos y ligado a través del hermano, por ejemplo, de Francisco, el cueto, el Sergio, querido amigo de infancia, y también a Gustavo Pizarro, que toda la vida yo escuché a Gustavo Pizarro por una relación muy bonita de mi hermana, que alguna vez conoció a tu señora madre, que estuvo en el colegio, en la escuela pagada que había en esa época. Y bueno, son cosas que me son muy familiares. Y después, lamentablemente, bueno, a Anita, por supuesto, Anita María, sí que nos hemos encontrado más de alguna vez en Antofagasta. Y después, fíjense que absolutamente personas que no conozco y hoy día tengo ese gusto de saludarlo, por eso me extendí un poco en este saludo, porque he encontrado, les pongo un ejemplo a través del mismo Charles Fix, a Pedro Malebrán, cómo me hizo llenar de emociones cuando me mostró un oasis y ahí aparecía una caricatura de mi padre, ¿no? Bueno, ya vamos a conversar de eso. Mucho gusto saludarlos. Y bueno, muy grato de estar con ustedes, ¿no? Y agradezco el enlace que hizo Francisco. Gracias, Wilfredo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos a nuestro amigo Francisco también, Francisco Roja, que nos está acompañando. Francisco, un saludito. Para los amigos, me da muchísimo, pero ustedes no saben el gusto que me da de encontrar, después de tantos años, a dos queridos amigos. A Winston, como le decíamos, Sí. a Wilfredo, que era como el chico del grupo, porque aunque él dice que nos separaban 4 años, en aquellos años, 4 años, sí pesaban, ¿no? Cuando nosotros teníamos 18, el Winston tenía 14, entonces sí había una diferencia. Por eso le digo yo, siempre mi recuerdo del Winston es el chiquito del grupo.
me da un enorme gusto de reencontrar. No había visto yo a Winston muchos años. Fuimos muy amigos de él, de su hermana. Pero sobre todo quisiera dedicar un minuto porque yo fui no solamente amigo de Winston, sino que fui amigo de su papá. Con él tuve el gusto de trabajar en tiempo que yo hacía unas prácticas se llamaba algo así como de equipo de ingeniería, la sala de dibujo de ingeniería. Ahí trabajaba el papá de Will. Y hicimos muy buenas migas. Ustedes tienen que acordarse, en el cine siempre estaban los avisos que dibujaba Trifón, el gran Trifón, papá de Winston. Me da mucho gusto verlo. Y de Gustavo no tengo mucho que decir porque Gustavo fue mi compadre, mi hermano, cualquier cosa. O sea, fuimos grandes amigos. Tendríamos horas de conversar y de contar historias conjuntas, pero me parece sensacional y se los vuelvo a reiterar. Creo que esta iniciativa de poder juntar a la gente que vivió el Chucky antiguo, como decíamos nosotros, el Chucky precodelco, le decíamos, ha sido una enorme iniciativa que nos permite reencontrar y agradecer a la tecnología que nos permite disfrutar. Entonces, me parece que los invitados de hoy son unos invitados excepcionales. Tienen muchas cosas que decirnos, muchas historias que contar. Y bueno, ya iremos platicando en el camino. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Bueno, es extraordinario como a pesar de la distancia, porque tú estás en México, ¿cierto? ¿Estás en la Ciudad de México? En Ciudad de México. Bueno, Charles está en Estados Unidos, nuestro amigo Jorge Ángel también, bueno, nosotros estamos en Chile, y cómo a pesar de las distancias podemos juntarnos, vernos, escucharnos como si estuviéramos uno al lado de otro, ¿cierto? Esto es realmente extraordinario. Queremos saludar también a Jorge Ángel que nos está acompañando en esta tarde. Jorge Ángel, un saludito para los amigos que no te conocen y nos cuentas en dónde estás. En primer lugar, buenas noches a todos. Buenas a todos noches. que quedaron en la lejanía físicamente, pero están en el corazón y los recuerdos de cada uno de nosotros, que también hicieron muchas amistades en Chuquicamata, ¿no? Me siento muy feliz ahora que estoy, como decía la señora, que es muy lindo comunicarse, aunque sea por este medio que es fascinante, ¿no? Porque es una tecnología que nos permite, como decíamos, vernos, de escuchar la voz del amigo que dejamos muchas veces pero lo podemos ver nosotros vía Zoom. Entonces yo estoy muy contento por eso. Y lo otro que quiero agregar es que estoy contento de estar participando en este meeting de la conversación que nos lleva muy lejos, los recuerdos que yo he escuchado estos sábados que he estado presente, ¿no? Es muy interesante saber la historia de otros amigos, las experiencias que vivieron y la capacidad de poder tener más amigos. Eso es muy bonito, conservar todas estas amistades. Tengo lindos recuerdos yo de Chuquicamata por el asunto música, y además mi infancia fue he recordado mucho la infancia que yo tuve en Chuquicamata con el asunto de la música, porque yo empecé a tocar acordeón a los 6 años, entonces
las escuelas me llevaban a tocar en los actos matinales, qué sé yo, y eso me trae mucho recuerdo, ¿no? Y entonces estoy contento y obviamente que voy a seguir reuniéndome con ustedes para no perder el hilo, como dicen, ¿no? Entonces sería, en este momento, yo creo que es de más felicitarlos la idea que han tenido de poder hacer este grupo para conversar de sus experiencias que pasaron, de la vida que han estado en otros países, y recordando a Chuquicamata de alguna u otra manera. Y esta es la linda manera de hacerlo, de recordar, porque recordar a Chucky es sentirse orgulloso, sobre todo cuando uno hace recuerdos de ellos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Bueno, está nuestro amigo Clarence Fisk, que siempre nos acompaña. Y como les he dicho siempre a ustedes, que nosotros somos de los más antiguos en Chuquicamata, desde el año 42 hasta el año 56, por lo cual yo le pido a los chuquicamatinos que para que nosotros podamos ubicarnos en el tiempo, cuando nos conversen, nos digan un poquitito qué años vivieron ellos en Chuqui y dónde trabajaron. Yo trabajé en Chuquicamata en el departamento de ingeniería después que salí de la universidad, y entre el año 65 y 70 con el Mr. Tijan, Mr. Clark y qué sé yo. Soy de los llamados gringuitos, porque viví toda mi vida en el campamento americano y fui al colegio americano, ahí donde aprendí inglés, y no sabía mucho del resto de Chile. Yo hasta los 16 años, para mí, Chile era Chuquicamata, Antofagasta y Quique. No conocía Santiago. Ahora vivo en Santiago, jubilado. Qué lindo eso. Gracias, Clarence, por acompañarnos también cada sábado. Está con nosotros Gabriela Vega, también una amiguita que siempre nos está acompañando. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto tenerlos nuevamente y escucharlos, aunque sea por este medio, pero es muy bueno. Es muy buena la instancia, me gusta mucho y cariños a todos. Gracias, Gabriela. Está con nosotros también Juan Pedro. Juan Pedro, ¿cómo estás? Un gusto verte, un gusto saludarte. Hola, buenas noches a todos. También un gusto volver a reencontrarnos y que estén todos bien, sanitos. Eso es lo más importante. Así que Así sigamos es. en esto. Yeah. Así Adelante, es. gracias. Gracias a ti, Juan Pedro, por acompañarnos. Roberto, hola, buenas tardes, buenas noches. Un gusto verte nuevamente. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, me imagino que están saludándose en estos momentos, porque yo he ingresado recién, así que... Sí. Bueno, yo llegué a Chuquicamata, bueno, esto ya lo he dicho tantas veces, a trabajar el año 78. Tuve 10 años hasta el 88. Ya, o sea, solo estuve en el régimen de Codelco. Mi experiencia ha sido muy, muy grata. Había todavía muchas cosas heredadas de los gringos, como por ejemplo el welfare, ya, y muchas otras cosas más. Son 10 años de mi vida que estuve allá y ahí hice mis mejores amigos. Porque claro, uno llegaba allá solo con la señora, ahí nacían los hijos, qué sé yo, y no tenía familia. La familia estaba Entonces, la familia de uno eran sus amigos más íntimos. Siempre que alguien estaba de cumpleaños o de aniversario de matrimonio, estábamos todos invitados y era algo muy, muy agradable. Bueno, aquí estamos de nuevo tratando de aprender más de Chuquicamata, por lo tanto les agradezco a los creadores de este programa
porque ha sido muy, muy beneficioso, por lo menos para mí. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias por acompañarnos en esta sala Chuquicamata nuevamente. Así es que bienvenido y bueno, estamos muy felices y contentos porque tenemos a dos tremendos amigos aquí que nos van a contar su historia. Estoy viendo ahí a mi hermosa hija que está junto a su papá. ¿Quisieras darnos un saludo, Claudita? Hola a todos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Estoy aquí acompañando un ratito a mi papá, pero pronto me tengo que ir porque mi hijo de 3 añitos me está esperando para dormir. Pero ustedes se conectan siempre en una hora que a mí me cuesta dar tiempo para conectarme porque tengo a mis hijos o están full pila o están ya como que quieren dormir, pero quise como sentarme un ratito aquí para saludarlos a todos, así que mis saludos. Muchas gracias. Guillermo. Hola. Bienvenido. Un saludito. Sí, ¿cómo están? ¿Ya? Muy bien, gracias. Bienvenido. Sí. La hija de Daniel igual a papá. Yo pensé que era hermosa como la mamá. También, pues también. Pero tiene más rasgos del papá, ¿ya? Que estén bien, pues. Hola, Judith. Hola, Guillermo. Gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y voy a dejar a Pedro para que continuemos con nuestro programa y tenemos grandes sorpresas para ustedes y una linda y grata conversación con nuestros invitados. Así es que muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Adelante, Pedro. Gracias, subsecretaria. Bueno, la verdad las cosas es que después de esos gratos saludos de todos ustedes y de los amigos que se encuentran en el extranjero y en nuestro país, vamos a dar inicio a nuestro programa Sala Chuquicamata. Tenemos dos grandes invitados, a don Wilfredo Jiménez Wong y a Gustavo Pizarro Echeverría, dos chuquicamatinos de cepa y que se conocen entre varios acá, por lo tanto el conversatorio o la conversación va a ser pero muy enriquecedora. Y sin más preámbulos dejamos a la moderadora de nuestro programa, a la señorita Judith Romero Contreras. Judith. Les doy la más cordial bienvenida, un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Y estamos a puertas, ¿no?, de celebrar un año más de aniversario de nuestro mineral, los 106 años, invitando Sala Chuquicamata a un concurso de un canto a Chuqui, y esperemos que tenga harta cobertura. Y nos pusimos a pensar cómo podemos rememorar, cómo podemos aportar a este aniversario, y a los editores se les ocurrió, a las editoras se les ocurrió invitar a los pobladores más antiguos del mineral, cuando comienzan a hacer ciertos Chuquicamata, como campamento, como ciudad, cuando comienza a emerger a nivel nacional y comienza a proyectarse. Entonces es un honor para nosotros, para nosotras, recibirlo y recibirla a ustedes, y tener hoy día a dos grandes de esos tiempos. Vamos a volver a ese pasado de niñez, ese pasado tan hermoso que nos queda todo y que nos queda a nosotros como chuquicamatinos y como chuquicamatinas en el corazón. Sergio, usted nos tiene un regalo para iniciar este programa, este conversatorio. Sala Chuquicamata, guardianes de nuestra historia, presentan a chuquicamatinos que vivieron su niñez y su juventud en este campamento. Ahora conversan de aquellos días en que compartieron parte de su vida. Ellos son
Gustavo Pizarro Echeverría y Alfredo Jiménez Won, que desde su lugar de residencia visitan por un momento Chuquicamata. Aquí estamos haciendo la presentación de dos cabezones, ¿ah? Así como en palabras populares, porque son como cabezones como poquito mentes brillantes. Así fueron calificados por nuestros editores y la verdad es que así parece ser, por la conversación que tuvimos previamente. Yo estoy un poco nerviosa porque entrevistar a dos mentes brillantes no es fácil. No es fácil conversar con ellos de lo que han sido, de lo que ha sido su trayectoria. Vamos a conversar de cómo vivieron su infancia en el mineral, como decíamos, y también cómo ellos se han proyectado profesionalmente. Y como estoy nerviosa, le voy a pedir a Patricia, ¿cierto?, que se vaya preparando para que nos cuente acerca de uno de ellos. Y antes de eso les quiero pedir que ojalá pongan su nombre y sus dos apellidos en pantalla, porque esto va a pasar a la historia. Cuando nosotros ya no estemos, cuando ya nos hayamos ido, nos hayamos convertido en polvo, como decimos en Sala Chuquicamata, va a quedar esto para que nuestras futuras generaciones, para quienes siguen, ¿cierto?, nos suceden, lo tengan en el recuerdo. Así es que, ojalá, su nombre y sus dos apellidos, por ahí hay una función que tiene 3 puntitos en la pantalla y dice renombrar. Y usted pone su nombre y le agrega, ¿cierto?, sus dos apellidos. Vamos a comenzar entonces. Estamos entre amigos, estamos entre familia, y lo único que pedimos para que no nos interrumpamos entre nosotros, entre nosotras, es pedir la palabra para poder tener un conversatorio más ordenado y más agradable, ¿no? En que todos podamos participar. Le dejo la palabra a Patricia, que nos va a hablar acerca de uno de nuestras mentes brillantes. Gracias, Judith. Gustavo Pizarro Echeverría. Nació en Antofagasta en 1941, hijo de Luis Pizarro Alanís, quien llegó desde Ovalle en 1940 a trabajar a Chuquicamata en la fundición de cobre, donde laboró por 28 años. Su madre, Raquel Echeverría Rivadeneira, fue profesora. Creó en la década del 50 el Colegio Santa María en el Mineral, el cual funcionó por más de 20 años y del cual fue su directora. Este colegio tenía desde kinder hasta 6º básico. Gustavo es el mayor de 2 hermanos. Cursó en Chuquicamata hasta 2º año básico en la Escuela América, siendo su maestro Héctor Torres, al que aún recuerda con mucho cariño y afecto. También a sus ex compañeros como Javier Astudillo, quien con el tiempo conquistó fama y aplausos como el cantante Danny Chilean. Además, recuerda a su compinche y compañero de banco Héctor Barlaro. Tenían 8 años en ese entonces. Años después tuvo de profesor al señor Zubik, excelente maestro como todos sus pares de la época. La enseñanza media la cursó en el Liceo de Hombres de Antofagasta. Luego estudió Comercio Exterior en la Universidad Católica del Norte de esa misma ciudad. En enero de 1964 llegó a trabajar a Chuquí. Estuvo en entrenamiento en varios trabajos, en la concentradora, en la planta de molibdeno y en la fundición de cobre. En este último lugar conoció a muchos amigos y grandes compañeros de trabajo. Pasó por el Chinguillo, donde caían las barras de cobre para eliminar impurezas y defectos, luego en la cancha de cobre pesando barras y cargándolas en carros con dirección a la ciudad de Antofagasta. A fines de 1972, la empresa lo trasladó a Antofagasta a las oficinas que tenía en el puerto y fue seleccionado junto a otros 12 trabajadores, y eso le significó un mejor bienestar familiar. Paralelamente, fue becado a estudiar análisis de sistemas y programación. Trabajó por 30 años en Codelco, recibiendo el reloj de oro en 1996. Está casado con Rebeca Polanco, tiene 4 hijos y 12 nietos. Actualmente vive en Coquimbo desde hace 25 años.
Gracias, Judith. Y vamos a acompañar esa biografía con algunos antecedentes gráficos, fotográficos que hemos podido recopilar de Gustavo y que ahora queremos compartir con todos los presentes. Recordarte así, o que te estemos recordando nosotros como una especie de homenaje a tu trayectoria y a tu nacimiento que compartes con los que estamos acá. ¿Está sin micrófono, Gustavo? Tiene que activar su micrófono. Sí, me traen estas imágenes muchísimos recuerdos, naturalmente. Sobre todo el reconocer a mis amigos, ya todos un poquito mayores, y me satisface también verlos a ustedes, aunque recién nos estamos conociendo, y ya somos amigos, ¿no es cierto? Con todos. Principalmente con Pedro, que fue mi primer contacto, luego tú y también Patricia, que hemos estado conversando. Así que muy grato en esta reunión de sala para compartir conocimiento, nuestra trayectoria tanto académica, estudiantil y de amigos, de muchos amigos en el mineral de Chuquicamata. El hecho de ser coterráneo nos acerca tanto. No sé si a ustedes les pasa, pero realmente Sala Chuquicamata ha logrado, entiendo yo, siento esa conexión, porque compartimos la tierra, ¿no? En la tierra en la que nacimos, la tierra que pisamos alguna vez en distintos periodos. Y yo, Gustavo, la primera o la segunda pregunta ya que me gustaría hacerte es, ¿qué recuerdos tienes tú de tu más tierna infancia en el mineral, en la escuelita, en la escuela que te acogió? ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese colegio? ¿Por qué te castigaron alguna vez? ¿Y qué profesores te castigaron y de qué manera? Claro, el segundo básico. A mí me tocó por cosas del destino. La mamá no se sentía muy bien en su embarazo, pocos días antes de yo nacer. Lo que sucedió fue que los abuelos maternos, como 48 horas antes, decidieron traerla a Antofagasta. Así que nací antofagastino, pero los dos trabajaban en Chuquicamata. Mi papá, que venía de la planta de subestación en Pedro de Valdivia, lo incorporaron a Codelco, y entró él como capataz de molderos al mineral, y la mamá fundó y creó el colegio Instituto Santa María en Chuquicamata, que tenía desde primero a sexto básico. Y yo creo que les conté, pero mi mejor recuerdo fue con Héctor Ballaro cuando estuve en segundo básico, porque ahí nos quedábamos como niños, 8 años tendríamos, nos quedábamos como niños juguetones, todavía a esa edad, tiernos, jugando en la plaza que estaba al frente.
Y mi profesor, que era don Néctor Torres, excelente maestro, normalista, nos castigaba. ¿Cómo? Teníamos que cantar. Entonces, el Héctor Rolaro siempre cantaba la misma canción, que era La Pastora. Viene caminando la pastora con su trala la la la, algo por ahí era. Y a mí con Tres Caminos, ese Tres Caminos yo tengo en la vida, ahí, tipo mexicano, ¿no? Entonces, con eso nos salvábamos. Y a veces no, cuando interrumpíamos la canción, porque se nos olvidaba, nos decían, todavía lo recuerdo, ya chiquillos, con una regla en la mano, adelante tronco e inclinen, uno se doblaba y un varillazo en el traste, eso que no nos dolía, pero nos causaba mucha risa porque no nos pegaba fuerte. Y cada uno su silla. Y mi compañero de banco era Javier Astudillo, conocido después como Dani Chilia, que tuvo éxito también en los tiempos de la nueva Gustavo, ola. yo entiendo que estudiabas en la Escuela América, ¿no? Que En la estudiaron Escuela mucho Claro, de la los Escuela América. Latino, que está al frente de la plaza De la plaza, en Chuquicamata. ¿Y qué significa? Porque dicen que ser hijo de profesora o de profesor no es tan fácil, ¿no? La mamá, ¿qué decía? Porque los profesores tienen a veces con los hijos un trato más estricto que con los alumnos o con las alumnas. ¿Era así en el caso tuyo, Gustavo? Sí, claro, siempre fue así. Siempre me exigieron más de lo debido. Entonces, primero tenía que ser buen estudiante, buena conducta. La que no era tal la buena conducta que yo tenía, y mi pobre mamá pagaba el pato, porque escuchaba hablar yo con el Winston, el Wilfredo, sobre lo que trabajó el papá también como dibujante, ¿no es cierto?, en el Pampa. Entonces, yo vendía el Pampa. Entonces, a la salida, era palomilla, así, no, me juntaba con los chicos que vendían el Pampa, y salía, a la salida del cine Chile y del Teatro Variedades, nos dedicamos nosotros a vender el Pampa, y a mí me daban una comisión, pero a mí me divertía, la pasaba muy bien, y creo que en ese tiempo costaba el Pampa 20 centavos, lo que era una chaucha. Ah, sí. Y después, ¿te acuerdas tú del Pampa? Gustavo era una chaucha. Sí, sí. Claro, sí. entonces me acusaban a mi mamá que me habían visto en la calle vendiendo el Pampa. Entonces, en ese aspecto era muy estricta mi mamá, que la hacía pasar vergüenza, según ella. Para mí no. Era un pequeño emprendedor, como se dice ahora en esta época. Y también lustraba zapatos. Ahí en la esquina de la pulpería central teníamos unos amigos conocidos, así que entre ellos el chino, y él me enseñó a lustrar zapatos. Y me ganaba también ahí unas moneditas, después me hice mi propio lustrí, mi escobilla, mi alinina para pasarle a los zapatos y la pasta de zapatos. Así que no era Gustavo, muy ¿y la mamá fácil. te decía quién te acusaba o te decía un pajarito me contó? Exactamente, un pajarito me contó que te dieron en este y este otro, eso no se hace, porque yo tengo un colegio, debo enseñar buena conducta, debo exigir mucho a mis alumnos, y usted es uno de los que más tengo que exigirle. Y se notaba porque a mí me daba vergüenza, porque, bueno, en ese tiempo era así. Cuando yo iba de vacaciones de Antofagasta a Chuquicamata, la mamá me hacía cambiar ropa, ponerme terno, camisa blanca, corbata, y saludar a todos los vecinos de la corrida donde yo vivía en la H201, en Chuquicamata. A todos, ¿eh? Sin dejar de golpear ninguna puerta. Entonces, ¿Y cómo era no ese me saludo, podía. Gustavo? ¿Perdón? ¿Cómo era ese saludo? No, golpeaba la puerta y entonces decía, apenas llegaba, me decía, Gustavito, qué rico que vuelva para acá a vernos a nosotros, las mamás sobre todo, apréndele a este niño tan educadito, yo de corbata y con terno. Los palomillas no me podían ver, entonces
ahí tuve que empezar también a defenderme, y porque las peleas eran a diario con ellos. La mamá nos pega porque nosotros no somos igual a ti, entonces era como el ejemplo de cómo debiera ser un niño. Así era. Ah, sí, en la calle. ¿Eso te lo decían y había peleas con Ato a combo? ¿Cómo era eso? Oh, claro, a combo. Unos más grandes que mí, así que tuve que aprender muy rápido. En Antofagasta, de chico, ya estaba en el liceo, ya que eso era sexto básico. Tenía un amigo, Fernández, que era cuñado del que fue después campeón de Chile y sudamericano, todavía me acuerdo, Andrés Osorio, boxeador. Y ellos entrenaban ahí donde está la piscina ahora, había un club de box. Entonces íbamos todos los días, a entrenar box. Así que eso en parte me benefició porque aprendí a defenderme y los que me querían meter boche no la pasaban. ¿Ah? No la pasaban muy bien. Claro. Eso era... Y ahí vos, Gustavo, tú nos contabas previamente que tú hiciste segundo básico y después quinto básico en la Escuela América. Ahí, entre tanto, ¿lo hiciste en Antofagasta? Correcto, sí, había un colegio, todavía existe, no sé si es mixto, ahora no tengo idea, pero era el Colegio Santa María, ese que queda en Avenida Argentina, entre Copiapó y 21 de Mayo, me parece. Y en la calle Copiapó, sí, donde estaba el Cine Rex, era de ellos. Eran jesuitas, eran curas jesuitas, muy buenos educadores, no tengo nada que decir sobre eso, muy buenos educadores. Entonces, de chico apenas entré, ya empecé con el inglés, ya ahí se interrumpió porque me fui a Chuquicamata, segundo básico, estuve después de vuelta a Antofagasta, porque como dije antes, papá y mamá trabajaban, sí, no confiaban mucho tampoco en tener una asesora, una babysitter, entonces me devolví en Antofagasta, donde los abuelos, ahí hice después tercero y cuarto básico, volví a quinto, ahí estuve con el señor Zubich, que también tengo muy lindos recuerdos, igual que todos los profesores de la Escuela Médica, todos normalistas. Y luego llegué a sexto básico al Liceo de Hombres de Antofagasta. Y de ahí hice toda la enseñanza media, y ahí a Javier Astudillo, que era el Dani Cilia, él estudiaba al frente, ahí en el ISCA, Instituto Superior de Comercio de Antofagasta. Y nos encontrábamos a la salida. Entonces nos reencontramos después de tanto tiempo y nos juntamos a veces también en la Plaza Colón a tocar guitarra y a cantar un poco. Yo no soy cantante, pero él nos entretenía muchísimo con su guitarra. Gustavo, ¿y qué recuerdas tú? ¿Qué lugares, antes que sigamos con tu trayectoria, qué lugares recuerdas tú de Chuquicamata que te dejaron marcado, que tú dices, oye, yo era Pelusilla, aparte de los que nos nombraste, lugares cotidianos del Mineral en los que tú todavía tienes cierto, o del cual tú todavía tienes rememoranza? La Yaretera, el exterior de la Yaretera tenía nosotros la hicimos, era una cancha de tierra, y ahí hicimos una cancha de fútbol. Y eran largos los partidos, porque jugábamos primer tiempo en la mañana de 10 a 1, nos íbamos a almorzar, y el segundo tiempo lo jugábamos de 3 a 6 de la tarde. Casi más de 5 horas jugando a la pelota. Y a la final así llegaba. ¿Esos partidos? ¿Quién hacía de juez ahí? No, cualquiera podía ser ahí el árbitro, de los mismos niños que no los elegían para jugar o porque eran malos o porque eran muy chicos. Entonces ahí teníamos árbitros. Y a la final del partido, cómicamente se definía el último lugar gana, que era lo que siempre se decía. Así que el que metía el último gol gana, a las 6 de la tarde nos íbamos para la casa. Así eran los partidos de fútbol. Ese es un grato recuerdo. Después ya mayor, Francisco
Pancho Roja, mi gran amigo y hermano también, que fue para mí. Sí, claro. Y el Cueto, que es su hermano Sergio, eran los que más frecuentaba. Entonces también está el flaco Gilberto, el Lautaro Mallea, del restaurante Aconcagua, que quedaba ahí en los 600, el Willy, que recién lo vi por ahí, el Guillermo Ruiz, nosotros le decíamos Willy. Y así, varios amigos, el Winston, que también está ahora acompañándonos, el Winston también era el más chico, como dijo el Pancho, llevábamos 4 años de ventaja nosotros. Pero yo lo quería muchísimo, siempre se juntaba con nosotros, ahí nos sacábamos fotos en la plaza, y nos seguía porque pares de la edad de él no había mucho, entonces éramos todos parejitos, 17, 18, hasta 19 años. Él quedaba solo y nosotros nos esperábamos. O sea, Gustavo, que aquí hay presente algunos que alguna vez tuvieron estos equipos donde eran estas pichangas interminables. El Pancho. Pancho Roja. Francisco, ¿tú estás ahí en pichanga interminable? ¿Cómo la recuerdas tú, Francisco? ¿Estás sin sonido? Sí, claro que me lo recuerdo, porque no solamente eran pichangas infinitas, sino que además eran a muerte. No podíamos pasar hasta la noche jugando. Y no siempre terminaban de la mejor manera, porque entonces ya de repente había ficciones, y como bien dice el Gustavo, la pichanga terminaba en combo. Pero eran grandes épocas. Yo recuerdo mucho eso porque había de la Yaretera, de la Pulpería 2, digamos, como uno que va camino a Charles Brinker, los que bajaba por donde estaba la bodega Valparaíso, había un sitio eriazo, que había un muro, y ahí se hacían unas pichangas terribles. Entonces, pasábamos buena parte de esa niñez, la pasábamos ahí, revolcados, pero felices, ¿no? Y ese fue el recuerdo, ese recuerdo que ahora Gustavo comparte en Sala Chuquicamata, que atesoramos como una historia inolvidable, Gustavo. Y después usted se va a Antofagasta, ¿no? Usted hace su estudio secundario, entiendo, y universitario en Antofagasta. ¿Cómo fue esa trayectoria, Gustavo? Ya, a la salida lo estaban esperando, después de que nosotros, en ese tiempo era bachillerato, no existía prueba de actitud académica y esas cosas de ahora, no. Era bachillerato, entonces uno elegía el tema y si le salía bien, no era necesario, fíjate, entrar a la universidad a estudiar ingeniería de cualquier tipo para que te recibieran y postular a un banco. Te esperaban porque del liceo de hombres salían muy buenos alumnos, igual que el San Luis. Entonces la educación era muy buena, era excelente a ese nivel. Y bueno, después de eso fui a Valparaíso, ahí hice un curso aduanero. Yo sabía para dónde iba la micro, que después Chuquicamata exportaba directamente el cobre desde Chuquicamata a Puerto. Y de ahí salía, no había ninguna oficina en Antofagasta de transición. Entonces, en el año 72, a fines del 72, se empezó a crear ahí la cancha de cobre, después importaciones que ya estaba de antes y exportaciones después. Entonces a mí me trasladaron a la contaduría metalúrgica, primero el año 72, fue en diciembre. Y ahí estuve un par de años para luego pasar al departamento de exportaciones directamente. Y ahí donde estuve formándome profesionalmente ya a cabalidad, con experiencia, yendo a los barcos, visitando aduana, tenía muy buen contacto con todo el personal de aduana,
las agencias navieras, Agunza, todas esas agencias navieras que son muy populares en Antofagasta, la Compañía Sudamericana de Vapores, entre otras, Ultramar, que quedaba ahí en calle Orella, y así. Entonces esa era la relación que yo tenía directa, y uno va adquiriendo muchísima experiencia en eso. Y así transcurrió mi vida ahí en exportaciones hasta que decidimos venirnos con la señora, los niños, y nos radicamos acá definitivamente. Y yo recién tenía, hasta se podía hacer, no sé ahora, de jubilar anticipado. Yo me jubilé teniendo 53 años. Entonces no cumplía todavía los 7 años que me faltaban. Entonces los 7 más 5 son 12 años que me faltaban para jubilar de acuerdo a la ley. Pero como se podía jubilar anticipado, me jubilé y me cambié de ciudad. Y aquí estamos. Listo, claro que siempre a uno lo buscan para trabajo así, de asesoría, que fue lo que estuve haciendo hasta hace 4 años atrás. Gustavo, y otra historia inolvidable que tú nos comentaste que tiene que ver, ¿cierto?, con esta trayectoria, con este entramado que tú nos cuentas de tu vida, es que tú fuiste jefe de tu padre, ¿no? Así fue. Yo a mi papá tenía que ir a dejarle la vianda, el lonchero, a su trabajo y quedábamos relativamente cerca. Entonces cuando estuve allá yo tenía ya cerca de 10 años, por ahí más o menos, cuando estuve en quinto. Entonces mi mamá me entregaba la vianda porque ellos trabajaban por llamado, es decir, no tenían horario fijo de entrada, los molderos. Entonces me decía, tú tienes que ir a dejarle la vianda a tu papá, que está esperando el almuerzo. Así que me hice amigo de todos los compañeros de trabajo de él. Y con el tiempo, después de haber hecho una trayectoria por concentradora, planta de molibdeno, en la misma fundición de cobre, después me pasaron a administración de ahí mismo, de la empresa en la fundición, como jefe administrativo. Entonces, entre los cargos que yo tenía era considerar también a los trabajadores que estaban trabajando en los hornos, en la cancha de cobre, donde se embarcaba el cobre, y en toda la labor coherente con trasladar el cobre a Antofagasta. Entonces, claro que sí, pues, y mi papá estaba a cargo de mí en esa labor de abastecerlo de su colación y todo eso. Logística. Y los traté muy bien a todos, así que, y siempre después que me cambié a Antofagasta, cuando los trabajadores me iban a visitar a Codelco, Antofagasta, yo estuve primero en el segundo piso del edificio Centenario, ahí quedaba el departamento de exportaciones y nos daban un gran abrazo. Yo también los quise mucho porque me conocían de pequeño, de 10 años. Y después imagínate la emoción grande y un orgullo para ellos sentir de que uno de ellos mismos, de ahí del mineral, y más encima hijo de un trabajador compañero de ellos, llega a ocupar una jefatura administrativa ahí en la fundición. ¿Qué se siente, Gustavo, ser jefe del papá, después que el papá te formó y fue él el que te marcó el camino? Por supuesto. ¿Y qué sintió tu papá? Porque no sé si él sabía que tú ibas a ser su jefe o se enteró de verdad. No sabía porque la empresa me mandó ahí después de haber, como te digo, un recorrido amplio. No sabía dónde iba a quedar definitivamente y eligieron fundición de cobre óxido. De ahí salté desde la planta de molibdeno a fundición de cobre óxido. Y para mí fue una alegría enorme saber un lugar que yo ya conocía de cuando era pequeño, encontrarme con mi papá, que un gran abrazo, y todos nos abrazaron, y también a mí y a mi papá nos abrazaron los compañeros de trabajo, y fue un orgullo tremendo eso. Muy, muy, muy en la parte técnica, entiendo, o por lo que hemos conversado, lo que usted estudió, lo que tú estudiaste, tiene que ver con comercio exterior.
¿Se Así decía es, en ese claro. ¿Y cómo podemos Claro. definir el comercio exterior en ese tiempo y cómo lo definiríamos ahora, cómo funciona? Bueno, comercio exterior ahora tiene una amplia gama de, ¿no es cierto?, de cobertura, donde ya está más sofisticado todo, ¿no? La bolsa, todas esas cosas, y el valor diario que tiene la UEF, que tiene el dólar, que tiene la moneda extranjera, con las ventas a futuro, porque Codelco también vende a futuro, es decir, el valor que tiene hoy día el dólar puede vender al mismo precio si se va a producir en 6 meses más. Ese es un riesgo, porque puede que el dólar baje, pero si se mantiene como se compró, las condiciones de venta son las mismas, aunque baje el dólar o aunque suba. Esas son las ventas a futuro. Igual pasa con el concentrado de molibdenita, todo lo que trata del cobre. Codelco ahora vende solamente cátodos. Antes vendía barras, vendían de todos los pesos de las barras. Y se distinguían por la punta en que estaban pintadas. Uno no se da cuenta cuando no sabe, pero las de 90 kilos tenían una punta negra, eran las más chicas. Después vienen unas de punta blanca, que eran las más pesadas, cerca de 200 kilos. Y entre medio están las puntas rojas, que pesaban 120 kilos. Entonces eso ya no existe el chinguillo, no existe. Habían unos taladros neumáticos que los trabajadores del chinguillo, que tú nombraste antes, había que sacarle esa impureza porque se hacen burbujas y el cobre no podía ir así al exterior a venta, porque se cortaba el alambre. Entonces de ahí trefilaban, de ahí mismo directo de la barra, trefilaban el cobre y lo convertían en alambre, en diferentes tamaños, y no podía ir con falla. Ahora no, ahora la tecnología ¿Esos avanza. negocios, Gustavo, son riesgosos a futuro? Porque tú nos comentas que si yo vendo a un precio, aunque después sube o baje, ya está vendido eso, ¿no? Entonces, Ya está me parece vendido, que se mantiene el valor, se mantiene el mismo precio. mantiene Esas son el las valor. ventas. Claro. Y hay algo que lo hemos preguntado muchas veces y tengo dos preguntas de los editores, voy a hacerle de inmediato, pero que nadie nos ha podido contestar. En muchas instancias los periodistas a veces lo comentan, pero no lo explican. ¿Por qué cuando sube el cobre baja el dólar? ¿Eso tiene que ver con el comercio también o no? Es casi parecido. Conviene comprar cuando baja el dólar. Pero te va mal en las ventas. Porque si baja el dólar, lo que estás vendiendo lo vendes a un precio muy bajo. El retorno, que se llama después cuando te devuelven cuando te paga el que te está comprando, el comprador, cuando te paga a un valor muy bajo. Entonces, ese es uno de los perjuicios. O sea, puedes comprar barato, puedes comprar también y puedes vender barato. Entonces, compras caro y vendes barato. Eso es. Ahí está. Yo no sé si los que están en la sala lo entendieron, a mí me cuesta un poco, pero lo podemos comentar al final, porque es interesante, ¿no? Cómo el cobre influye en la economía nacional e internacional. Eso es algo que podríamos también, ¿cierto?, dejar plasmado aquí para cualquiera que vea en Sala Chuquicamata, Guardianes de la Historia, esta historia que estamos comentando con Gustavo. Pero vamos a una historia que también es sabrosa y medio farandulera, Gustavo. ¿Cómo es esto que tú conociste a un cantante chileno, Danny Chilean? Lo conociste en su más tiempo. ¿Cómo es eso? Porque debe impactar, ¿no? Que yo conozca a un compañero de curso y después lo vea cantando también y triunfando en las radios. Claro que sí, ahí estábamos en segundo básico con el profesor Héctor Torres. Y él era compañero de banco mío, ¿eh? Fuimos compañeros de curso y compañeros de banco. Estaba al lado muy callado.
y de chiquito usaba lentes. Era muy introvertido, no conversaba, no jugaba, no pichangueaba en el patio. Era muy tranquilo, lo mandaba la mamá de corbata. Nadie usaba corbata y él era muy ordenadito. La mamá lo mandaba muy presentable al colegio y se llevó siempre bien conmigo, nunca ni un problema. Yo a veces, como era más palomilla, lo defendía, que los demás lo agredían. Y después nos encontramos en Antofagasta, porque, como te dije antes, él entró al Instituto Comercial de Antofagasta, quedaba al frente del Liceo de Hombres, donde nos encontrábamos a la salida, nos juntábamos, y después, coincidentemente, no sé si todavía existe, frente a la Plaza José Santos Osa, me parece que se llama, eso queda en la bajada del Salar del Carmen. Había una población, se llama El Olivar, y calle Paraguay creo que se llama esa, no sé, no me acuerdo. Y él tenía una polola ahí, y esa polola vivía, ¿cómo se llama? La calle, eso no me acuerdo, pero en la esquina. Y yo tenía una polola que vivía en la mitad de la cuadra, así que nos encontrábamos, él llevaba su guitarra, nos juntábamos en la plaza, y en la esquina de la plaza nos poníamos a cantar cualquier cosa, y siempre tenía bonita voz, así que siempre fue buen cantar. Y esta Verónica, que pegó tanto, que es tan pegajosa hasta el día de hoy, ¿la polola esta se llamaba Verónica o era un amor de él? ¿Qué sabes tú Fue de eso? después. Él conoció a Verónica después, ya cuando era un cantante consagrado. Verónica era la hija de un farmacéutico que tenía una farmacia en calle Osa con Uribe. Y a mí me llamaba la atención porque yo cuando grande decía, me gustaría tener un auto, era un furgón, como el que tenía el papá de la Verónica. Un auto muy lindo, así como puertas de madera, era un furgoncito, era un Jeep de los primeros que salieron, y que se veían después en las puras películas, ¿no? Y era el papá de Verónica, una niñita muy linda, de ojitos verdes, y se casó con Danny Cillian. Todavía no entiendo por qué, teniendo tantas cosas donde elegir, la niña se casó con él, claro. Es que Y no cantaba sé si... bonito, ¿cómo lo iba a despreciar, no? Y era chuquicamatino, además. Además, claro. Siempre... A mí me puso muy contento porque se llevó una princesa por el Javier. Era una niña muy linda y además era muy inteligente, muy habilidosa. Mira qué galante. Queremos hacerte otro regalo, Sergio. Te tiene una sorpresa. Veamos. Ahí está la mamá. Ella es la mamá, Raquel. Y ese fue los inicios del colegio que ella formó. Son todos los niñitos ahí en doña Raquel Echeverría de Pizarro, correcto. Claro, ese era el colegio de la mamá. ¿Habías visto toda esta imagen? No, nunca. No, que la haya visto, no, nunca. Muy bonita foto, ojalá me la hagan llegar después, chiquilla. Guillermo, estás sin sonido. Hola Gustavo, tanto tiempo. ¿Cómo estáis, Willy? Bien, pues tú, bueno, ya hemos retomado ahí nuestro contacto y también me da gusto ver a Winston que está ahí, compañero también de colegio, y mi amigo Pancho que está un poquito más allá de la pantalla. Ahora con Gustavo, yo la semana pasada les conté que yo había estado en la escuela Santa María con la mamá de Gustavo. Y Gustavo ahora relataba que era medio estricta, especialmente con él. Pero conmigo no fue tan estricta porque, no sé, pues era como medio regalón en la escuela. Porque la mamá de Gustavo y mi familia se conocían de antes. Entonces, por eso estaba así que
no sé, pues tuve 2 años ahí y siempre fui mejor compañero y siempre sacaba, no sé, pues, nunca me retaron. Posteriormente, mis hermanos menores también fueron. Y ellos, el menor se quedaba dormido, así que lo acomodaban en una parte por ahí y mi hermana del medio lo protegía. Y bueno, con Gustavo, que nos conocemos de esa época, ahí, aunque tal como dice él, era mayor. ¿Ah? Yo soy menor todavía, yo ando recién por los 40. Ah, ya, ya. ¿Ya? Guillermo, ¿y hace cuánto tiempo que no veías tú a Gustavo? ¿Perdón? Años. Pero con Pancho, ahí logramos contactarnos con Gustavo. Y ahora tenemos ahí a diario hay alguna comunicación vía WhatsApp. Qué bueno, pues no la pierdan. Gustavo, hay una pregunta que me hace uno de nuestros editores. Dice, ¿el tren que lleva el cobre de Chuqui a Antofagasta es parte del proceso? Te pregunta Gustavo. Charles. Por supuesto que sí, pues es parte del proceso de la venta al exterior. Como te digo antes, se transportaba barras y ánodos también, y la mayoría de los ánodos los vendían a Enami. Ellos se dedicaban a hacerlo después en la electrolisis ellos mismos, no pasaba. Tenían refinería en Concón, Enami. Así que ellos se llevan la diferencia que está entre los cátodos y los ánodos son los más gruesos, que tienen unas orejitas así como los bufones antiguos, hacia los lados, y su peso es casi de los 300 kilos, debe pesar por ahí. Y ahora solo existen los ánodos, que son las planchas madre que colocan en los estanques de electrolisis, donde se va por intermedio de ácidos, se van pegando solamente lo que es cobre en la plancha esa. Y tiene unas orejitas, unas latitas que van arriba, y eso es lo que ahora se vende. Entonces va quedando un barro en el fondo después de la electrolisis, y ese barro se llama barro anódico, pero ese barro contiene, así entre comillas, el barro, ese barro anódico contiene metales preciosos, como son el oro, la plata, todos los metales que son nobles. Y también hacen un concentrado de ese barro anódico y lo funden, lo secan bien, lo funden y hacen metal doré. Ese es el famoso metal doré, que se corta y es caro, ¿eh? Porque como es metal noble, y unas cajitas de madera un poquito más grande que una caja de zapatos. Ahí van ordenaditos los cátodos. Entonces se vende al exterior y por el valor que tenía y el alto precio, era muy alto el riesgo que había que transportarlo. Yo trabajé en eso también. Se definía la hora en que tenían que salir los camiones hacia el aeropuerto a última hora en coordinación con Carabineros. Eso era lo que se hacía. Entonces me iban a buscar a veces a mí como a las 2:30, 3 de la mañana, para ir a entregar al avión que era charter. Lo pedía Codelco a última hora, se demoraba 1 hora, 1 hora y media. Generalmente eran aviones de carga que los traían de Argentina, se cargaba el metal doré y se exportaba a Alemania, Japón, donde fuera el destino. Y para eso... Esa imagen que nos muestra Pedro, disculpa, esa imagen que nos muestra Pedro es de... Tú mencionabas cómo se exportaba el cobre, ¿no? No sé, Pedro, tú puedes volver a mostrar la imagen para que Gustavo nos dé la explicación, el análisis. A ver, veamos. Esto es lo que decías tú como los bufones, ¿no? Esos son los ánodos. Esos son los ánodos. Esos son pesados. Claro, entonces eso, la venta de eso, no sé, solamente cátodo, y eso iban a la fundición de Enami en Concón.
y ellos se encargan de efectuar la electrolisis para convertirlo también en cátodo. Char, no sé si quedó respondida tu pregunta. Quisiera hacer algún comentario. Bueno, quería saber exactamente qué relación había entre los trenes que llevaban el cobre de Chuqui a Antofagasta. ¿Era una compañía separada? ¿El proceso de exportación terminaba cuando se subía al tren? ¿O cuando o sea, Chuquicamata era dueña del cobre hasta el momento que llegaba a Antofagasta y también era dueña mientras estaba en el tren? ¿Es Y correcto? también lo que se exportaba, ese tren llegaba al kilómetro 6, creo que todavía se llama así, no sé. Ahí esperaba. Entonces, Antofagasta, ¿qué es lo que hacía? Por intermedio de los números de carros, formaba un convoy con un peso determinado que pedía el cliente. Por ejemplo, a Yokohama debieran embarcarse, por decirte algo, 300 toneladas para Yokohama. Entonces los vagones, el peso del cobre no es homogéneo, tiene diferente, por carro tiene diferentes pesos. Entonces yo tenía que armar más o menos cercano a las 300 toneladas por intermedio de la computación para poder formar la venta. Y eso, una vez que estaban en los patios de cobre de Antofagasta, se definía por intermedio del ferrocarril Antofagasta-Bolivia cuáles eran los carros que iban a hacer el convoy que se iba a ir directo a puerto para poder embarcar. Y previo a eso, obvio que tenía que ir con documentos asociados. Hay documentos de exportación y hay documentos de importación. Entonces, el documento de importación tenía que haber pasado por un trámite previo con la naviera, tenía que pasar por un trámite previo con aduana, y recién se entregaba a puerto. Ese era el proceso. Y podía estar sometido a fiscalización, por supuesto. Entonces, aduana se encargaba de fiscalizar si los carros que estaban embarcando con cobre eran los correctos que decía el manifiesto. De ahí se entregaba al capitán y el capitán era encargado de meterlo a la bodega del barco y exportarlo. Francisco, tú estabas pidiendo la palabra. Sí, mira, sobre eso que está diciendo Gustavo, es ya la época de Codelco. Esa es toda la forma que había de Codelco, porque cuando estaba en la Chile Exploration, la compañía tenía un contrato con una compañía de barcos norteamericanas, con los que eran los Santa, porque todo era Santa María, Santa Lucía, eran los Santa. Y el cobre que salía iba en el ferrocarril que iba de Chuquicamata a Antofagasta, el cobre seguía siendo de la Chile Exploration, hasta cuando se embarcaba en los Santa. Y ese cobre no se comercializaba por cualquier parte del mundo, iba a Estados Unidos, y a Estados Unidos él decidía si lo vendía o lo procesaba internamente para consumo interno. Pero entonces son dos momentos diferentes, porque uno es el tiempo, digamos, de Codelco y otro es el pre-Codelco, cuando la Chile Exploration era la propietaria del cobre. Es lo que se llama FOB, Freight on Board. Ahí se cambia de dueño. Oye, una cosa, perdón, saliéndole un poco del tema que mi querido Gustavo me creó una angustia casi existencial. Porque, ¿por qué sería eso? Ahora no voy a poder dormir. Porque él dice que conoció a Dani Gillian, al Javier Astudillo, cuando estaba en la escuela. Su profesor era el Mono Torres. Exacto, el Mono Torres. Bueno, sucede que yo el otro día subí una foto del año 53, cuando yo estaba en cuarto año en el curso del Mono Torres.
el año 53. Y no recuerdo en esa fotografía que hubiéramos sido compañeros de curso después de tantos años de amigos, de qué sé yo. Ahora me vengo a enterar que a lo mejor fuimos compañeros de curso, no puede ser. O sea, porque no puede haber tanta diferencia que tú hubieras pasado 6 años a otro curso al Monotor, debe haber sido más o menos conjunto. Yo me acuerdo que mi curso ese que está en la fotografía, el 53, tenía compañeros como el Jorge Huanca, al Pato Lavé, a Jorge Calvo, a Alday, un muchacho que vivía en ¿cómo se llama? En el Americano, apellido Alday, un vecino tuyo ahí en Los Adobes que se llamaba Nelson Flores, que estaba en la misma corrida de tu casa. Todos eran compañeros míos en ese curso del año 53 con el Mono Torre. Entonces, cuando tú decías que eras compañero de... y quiero agregar que yo fui compañero, y de eso sí me acuerdo, del Javier Astudillo. Ahí van a tener tiempo de, Francisco, van a tener tiempo de conversarlo porque como ya se están acercando, ¿cierto? Ya están teniendo comunicación, esa angustia existencial va a poder disiparla con Gustavo. Gustavo, para terminar tu biografía, tú cumpliste, 30 años en la empresa y recibiste el reloj de oro, ¿no? Correcto, sí. Sí. Yo entré en el 65, el 64, el 14 de enero del 64. Y hasta el 95, porque te dan el reloj después, un año después. Nunca coincide la fecha en que tú cumples los 30 años con la entrega del reloj, sino después. ¿Y ese reloj es el que andas trayendo o lo tienes guardado? Lo mostré el otro día, me parece. Acá, ¿lo quieren ver? ¿Qué? No, te pregunto si es el que tienes puesto ahora o lo tienes guardado por ahí. No, si lo tienes guardado... No. Sí, claro, lo tengo guardado. No, este es el reloj de trajín. A ver si más ratito, si puede usted en un intermedio ir a buscarlo. Ha sido muy grato conocer tu biografía. Pedro.